Buenos días a todos y, como mis compañeros, muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar aquí mostrándoos pues, todos los aspectos que rodean al tratamiento y el diagnóstico del síndrome de Williams. Bueno, en lo que a mí me compete… que no hay. Bueno, pues la base genética ya se ha hablado más que de sobra. Se trata de una microdeleción en el cromosoma 7 y que, con respecto a las alteraciones que en el campo de la cirugía maxilofacial y de la odontología, pues son importantes los aspectos dentales que rodean a estos niños y los aspectos faciales y las alteraciones oclusales que vamos a ir un poquito desgranando a lo largo de la charla. Hay diversas anomalías del desarrollo dentario y es importante saber que podemos tener alteraciones tanto en número, como en tamaño, como en forma, como en posición. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que cuando nosotros vemos un paciente menor de 6 años con una dentición temporal, vamos a ir viendo el tema de las caries, pues tenemos que tener en cuenta que a lo mejor debajo de ese diente temporal no tenemos otro diente. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ser mucho más cautos, mucho más cuidadosos con los tratamientos que indicamos o los tratamientos que se pueden llevar a cabo, porque tenemos que tener la sospecha de que pudiéramos tener menos dientes en el futuro y con lo que ello conlleva la alteración de la masticación. Como veis, estas alteraciones pueden afectar tanto a dientes temporales como a dientes definitivos, o sea que tenemos que estar ojo a visor. Se ha hablado mucho de la alta incidencia de caries en los pacientes con síndrome de Williams. Sin embargo, esto está ahora puesto un poquito en duda, puesto que no está demostrado en todos los pacientes, y lo que sí que se ha asociado es con las alteraciones de la mineralización, esas alteraciones que veíamos en el calcio que puedan afectar a la mineralización de los dientes, con ello una propensión a tener caries tempranas. Pero no es en sí mismo que el gen provoque la caries, sino que esa alteración del metabolismo del calcio puede hacer que el diente sea más sensible a los agentes externos, a las agresiones externas, como pueden ser la alimentación, la placa bacteriana, etcétera. Entonces, por lo tanto, no por tener síndrome de Williams vamos a tener caries, sino que tenemos que ser más cautos, más cuidadosos con la higiene, con la alimentación, para evitar esas caries que pueden ser algo más frecuentes. ¿Qué tratamientos debemos hacer? Bueno, pues esto es un paciente adulto con un Williams, pero paciente en edad de dentición mixta. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tenemos esas caries, bueno, pues en ocasiones no queda más remedio que hacer extracciones. Es importante, como veis aquí en esta imagen, el uso de los mantenedores de espacio. Si hay que extraer una pieza porque no hay más remedio, pues es importante eso, que se mantenga el espacio para permitir que la pieza que está debajo pueda erupcionar sin problemas y no provocar un colapso de ese espacio. Y luego, bueno, pues si la caries, por ejemplo, como en este caso, afecta a una pieza definitiva, que es el primer molar, bueno, si es necesario, porque no se puede hacer un tratamiento conservador, hacer una extracción, pues más adelante plantearemos las opciones reconstructivas que se puedan alterar. ¿Qué más cosas podemos ver en estos pacientes? Pues una hipoplasia del esmalte, significa que el esmalte es de mala calidad. Vemos los dientes que son, veis aquí por ejemplo, veis que son dientes que no son homogéneos, sino que tienen diversos colores. En el cuello pueden tener problemas que se ve más amarillento, significa que hemos perdido la capa más superficial de la dentina, del esmalte, y vamos viendo la dentina, lo cual predispone a que sean dientes más sensibles. Luego puede haber dientes supernumerarios, o sea, que impidan la erupción de los definitivos, agenesias, la escasez de dientes, la microdontia, el taurodontismo, que es una malformación que afecta a los molares y premolares, que son cámaras pulpares muy grandes, y eso puede afectar a la sensibilidad, también al tratamiento conservador con pulpotomía, endodoncia. Muy típico, como decía el doctor López Tápero, de las diastemas entre los dientes,
los cálculos pulpares y luego también una alteración que es los laterales pequeñitos, ¿vale? Eso también es bastante típico, como veis aquí, y luego que puedan tener unas raíces cortas de las piezas. Son todo alteraciones que se han ido describiendo. No hay una posibilidad de hacer pues estadísticas en los datos que manejamos, ni en la literatura hay estadísticas de cuáles son cada una de estas alteraciones más frecuentes, pero sí que se ha llegado a un consenso, y eso lo tenéis en la guía de manejo del síndrome de Williams, sobre la necesidad de revisiones periódicas, de hacer ese diagnóstico precoz de esas alteraciones del esmalte o de la posible falta de piezas dentarias. En fin, el tratamiento debe ser multidisciplinar, pues junto con nosotros aquí en el ámbito hospitalario, el servicio de cirugía maxilofacial, somos los que vehiculamos un poco al paciente para los diversos especialistas que van a poder necesitar tratarle. El odontopediatra, el ortodoncista, y luego después también os voy a comentar algunos aspectos, pues porque estos pacientes en muchas ocasiones deben ser manejados en medio hospitalario para ciertos tratamientos, ¿vale? Es, por supuesto, fundamental el apoyo familiar, el hecho de tener una buena técnica de cepillado, unos hábitos alimenticios adecuados. Eso se debe propiciar en casa, aunque nosotros desde la consulta podamos ayudaros un poco a motivar al paciente, pero eso es el día a día y es fundamental. Como veis, en el manejo, en la guía clínica, o sea, la guía de manejo del síndrome de Williams, se incluye que entre el primer y los 11 años debe haber un screening de esas anomalías dentales, programas de higiene oral, el diagnóstico de dientes ausentes o anomalías dentarias, y luego después tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene alteraciones cardíacas para la necesidad de tratamiento de profilaxis o de atención en medio hospitalario para evitar las complicaciones que pueden derivarse de la presencia de esa alteración cardíaca junto con una cirugía o un tratamiento dentario que requiere la profilaxis de endocarditis dependiendo de la alteración que tengamos. Y luego, en la edad adulta, por supuesto, pues nada, las alteraciones dentales y las alteraciones oclusales que vamos a ir tratando desde la infancia, pero que en la edad adulta pueden requerir un tratamiento quirúrgico incluso. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones médicas por las que es importante que en algunas ocasiones el tratamiento de estos pacientes se haga en medio hospitalario? Bueno, pues las alteraciones cardíacas que se han comentado, las alteraciones del comportamiento de estos niños, que, bueno, como ha dicho el doctor López Tápero, son muy colaboradores al inicio, pero también hay ciertos aspectos que se va viendo que aumenta con la edad, es el tratamiento más invasivo que puede necesitar el odontólogo en relación a endodoncias. Son tratamientos largos y eso puede generar problemas de colaboración, y luego en los aspectos de maduración psicomotora. La profilaxis antibiótica y, bueno, pues siempre que haya que hacer una extracción en medio hospitalario, ¿vale? Eso no hay ningún problema, se genera en el hospital. Tenemos una hoja de ruta muy sencilla para conseguir hacer eso en un medio quirúrgico, o sea, de un quirófano, con el control de anestesia y todo, para evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir. Entonces, una extracción siempre se debe hacer en medio hospitalario. Sin embargo, una caries no. Tendremos que tener cuidado si la caries es más profunda o no, de la necesidad de elegir el anestésico local adecuado y la necesidad o no de tratamiento antibiótico. Bueno, otro problema importante es la hiperacusia, pues con el sonido generalmente en el odontólogo, del torno de los motores que nosotros usa el odontólogo para hacer el fresado de la caries, preparar la cavidad. Todo eso puede afectarles de una forma negativa. Entonces, muchos de estos pacientes se manejan con ayuda de la música, con cascos, con el ambiente en la consulta, pues que sea pues lo más lúdico posible. Y, bueno, pues tratamientos que sean en etapas, no querer hacer en todo el día, en un día, todas las caries juntas, porque no, tiene que ser irse ganando la confianza del paciente. Y luego, bueno, pues en la edad pediátrica podemos necesitar en algunos casos de sedación
o de incluso anestesia general, que también se ve en los pacientes adultos. Y luego, pues, en relación a los aspectos dentofaciales o oclusales, bueno, pues es bien conocido que estos pacientes tienen una cara pues, especial. Se ha hablado como cara élfica. En los bebés, pues son unos rasgos muy graciosos, muy bonitos, que luego en la edad adulta pues van creando una cara con unas características peculiares. Sin embargo, bueno, pues se ha visto que al nivel oclusal no todos los pacientes tienen el mismo problema. Hay muchos tipos de alteraciones y, bueno, muchas de ellas vienen motivadas, pues como decía el doctor Tápero, por también la forma de respirar, esas alteraciones en la posición de la lengua, la deglución atípica, que puede ser primaria o secundaria a esa alteración de la falta de dientes, de las anomalías del tamaño. Entonces, bueno, pues se ha visto que generalmente podemos agrupar a estos pacientes en estos dos grupos, que haya una microdontia, dientes pequeños, una mordida cruzada anterior y la interposición lingual con los diastemas interdentales, y otro grupo que tendría una microdontia, una mordida abierta anterior o una sobremordida y los diastemas interincisales. Son los dos patrones de crecimiento facial más frecuentes. Hay, sin embargo, también otros pacientes que tienen una clase 2, una clase 3, o sea, que hay alteraciones y, bueno, pues la posibilidad de realizar estudios prospectivos siempre está ahí. Ver si algún gen en especial se relaciona con alguna alteración específica del crecimiento dentofacial son hipótesis de trabajo que están abiertas y en las que nosotros, por supuesto, siempre con series medianamente grandes, pues estamos dispuestos a colaborar en ese diagnóstico precoz para poner en marcha pues, tratamientos, sobre todo ortopédicos y terapias miofuncionales que mejoren estas alteraciones. Y luego, pues, las bases de nuestro tratamiento, la prevención, el diagnóstico precoz y luego, bueno, pues ser muy pacientes, son sobre todo los odontólogos y odontopediatras, bueno, pues necesitan mucho tiempo para tratar a estos pacientes, pero si cogen esa confianza, ese ambiente bueno en la consulta, pues todo puede ir muy bien. Y que sepáis que somos un equipo, que nosotros aquí en el hospital hacemos de nexo de unión con el resto de especialidades que no están en la sanidad pública, pero que estamos en coordinación, sobre todo con ortodoncistas, con odontopediatras, para conseguir pues, lo mejor para estos niños. Muchas gracias.